Ahí vamos a comenzar grabando. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, porque estamos reunidas acá en un día muy especial. Sé que para las chicas es bastante complicado, todas tenemos que hacer sacrificios, todos tenemos que dejar cosas de lado, ¿verdad? Inclusive escaparnos de lo que estamos haciendo para poder prestar atención a esta charla que realmente espero, Señor, en tu nombre y que sea de tu Espíritu Santo que provenga para que edifique los corazones de las madres y que eso traiga la consecuencia de criar a los hijos en un temor profundo y en un amor absoluto a tu nombre, Señor, a tu palabra y a tu santo ser. Yo te doy las gracias por la vida de cada una de las personas, de las chicas que están conectadas el día de hoy y de las que no pudieron estar también, Señor, que puedan acceder a la charla grabada luego, Señor. Y te doy las gracias. Gracias por este tiempo, gracias por el honor de poder hablar de tu palabra, Señor, que seas tú el que hable. Que no sea yo, Señor, porque yo soy una persona pecadora, no tiene absolutamente nada que ver esto conmigo, sino también, Señor, poder ser instruida en tu palabra y en tu sabio entendimiento y en tu amor. Te doy la gloria y la honra por cada una de las personas que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicas, entonces comenzamos. Es un gusto saludarles ahora oficialmente, así que vamos a comenzar. Qué lindo que estén con sus cámaras prendidas, las que no pueden, no importa. Bueno, está bien, súper bien, pero da gusto cuando están con las cámaras prendidas. Bueno, así como les había dicho, que les hice la introducción, estoy tratando de abrir mi documento, sobre el rol de la mamá cuando hablamos la vez pasada. Ahora vamos a hablar de los problemas del corazón de nuestros hijos. Bueno, así como nosotras, nuestros hijos también son pecadores. Tenemos que entender que nosotros estamos criando seres humanos pecadores, caídos, que tienen un potencial profundo para caer en pecados graves. Algún día nosotros también fuimos tiernas criaturitas de Dios, ¿verdad? Y éramos adorables con nuestras dos colitas, ¿verdad? Con nuestra vocecita dulce y amorosa como lo son nuestros hijos, pero nos convertimos en esta basofia, ¿no? Nos convertimos en esto, ¿verdad? Que ahora somos, y no, para la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora estamos tratando de tener este rol maravilloso que es el de mamá, y es muy difícil. Hemos visto que a nuestros padres les costó mucho con nosotros, ¿verdad? Padres o encargados, ¿verdad? Fue bastante difícil la tarea, que probablemente cometieron muchos errores, porque muchos de ellos no tuvieron la posibilidad o no conocían el diseño bíblico, ¿verdad? El creador de todo esto, el arquitecto de la vida, que es el Señor, que es nuestro Dios. Entonces, digamos, estaban con menos ventaja que nosotros. En muchas ocasiones, hay padres que sí, que fueron muy piadosos también, que no eran perfectos y evidentemente trataron de hacer lo mejor que pudieron, ¿verdad? Siendo gente del Señor, gente que amaba a Cristo, que ama a Cristo. Y aún así, ¿verdad? A nosotros también, por nuestra propia causa, por ser nosotras pecadoras, también hemos cometido pecados muy a pesar de las buenas cosas que nuestros padres nos pudieron enseñar. Bueno, vamos yendo a eso, nos dimos cuenta que el problema no era probablemente nuestros padres, sino eran nuestros problemas del corazón. Y no siempre los padres saben identificar los problemas del corazón del niño, porque estamos cansados, porque trabajamos, por muchas cosas o por simple desconocimiento. Y no vemos a nuestros hijos, mira qué adorable esa bebé, mi rubita esa, vos la mirás así, no vas a decir que es una potencial pecadora, ¿verdad? Es imposible mirarla de esa forma, pero lo es, lastimosamente es así, ¿verdad? Ahí está el otro comiendo, que Feli le está dando su comidita, ¿verdad? Y vos le ves y no, imposible verlo así. Pero sí, tienen problemas, vienen arraigados con sus problemas del corazón, tienen el gen del pecado bien metido y amplio potencial. No quiero ser desesperanzadora, ¿verdad? Pero pensemos y démonos cuenta que personas en la historia que han sido sumamente terribles han sido bebés también. Tenemos gente como Hitler que ha sido un adorable bebé también, si se ponen a pensar. Entonces, es importante el problema del corazón. Y se dice que el problema no es lo que nosotros como padres hacemos muchas veces, sino el problema es aquello que no hacemos.
Y precisamente a veces es por una autonegación de darnos cuenta que ese bebé adorable, precioso, con un olorcito re lindo a champucito nuevo, es un terrible pecador. Así que, manos a la obra, tenemos que sacar a la luz el problema del corazón de nuestros hijos. Entonces, una cosa importante que las mamis tenemos que hacer, aquellas que ya nuestros bebés, nuestros hijitos, ¿verdad?, de cierta edad ya pueden manifestar, es que en vez de hablarle a nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestros hijos. Y a veces es muy difícil, porque estos niñitos no siempre, o todavía, cuando son chiquitos, no saben comunicarse, ¿verdad? Sus palabras son un poco complicadas, entenderlos, y es de la misma forma que nosotros hablábamos cuando éramos chicas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el intento de poder hablar con ellos, tratar de escucharlos. Entonces, si aprendemos a comunicarnos efectivamente, podríamos ministrar mejor las necesidades que tienen estos niños y los problemas que tienen en su corazón. Tenemos que tratar de entender lo que hay en el corazón de nuestros hijos, a la vez que le mostramos cómo entender y evaluar sus propios corazones, ¿verdad? En Proverbios 18:2 dice que habla de aquellos que solo hablan y no escuchan. Y dice así: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Famoso ese que nuestros hijos nos dicen: mami, te quiero decir una cosa. No, haga lo que le digo. Mami, no, haga lo que le digo. Bueno, es a mí, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, todo esto me pegó muchísimo, porque yo soy, realmente era, o estoy tratando de ya no ser una mamá Proverbios 18:2, una necia, básicamente. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar las razones de mis hijos muchas veces, porque hay cosas que tienen que hacer hechas y yo ya las identifico. Pero el hecho de que yo sea una adulta, de que yo ya tenga el discernimiento sobre el bien o el mal, no significa que no tengo que escuchar qué es lo que está pasando en el corazón de mis hijos, ¿verdad? Entonces, aquí va algo que nos tiene que poner el freno, y es Proverbios 18:13, que nos recuerda: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. A las mamás nos cuesta muchísimo escuchar, y después nos sorprende que nuestros hijos a los 10, 12 o 15 años hablan más con sus amiguitos que con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mi hijo no me habla si yo siempre estoy para él? Y puede ser que sí, que estábamos ahí para él, pero no precisamente con los oídos prestos a escuchar. Y esto yo se los digo porque tengo una hija de 18 años y cometí muchos errores en ese momento, ¿verdad? Era 18:2 y 18:2 y 18:13, 100%. Y ahora ya siendo grande me di cuenta de todo esto y estoy tratando de no cometer los mismos errores con los nenes más chiquitos, ¿verdad? Entonces, de este modo aprendemos que la comunicación es mucho más que simplemente bien expresar nuestros pensamientos. Eso significa que cuando nosotros tenemos esta bebé preciosa de 6 meses, ¿verdad? O de repente esos niñitos de 2, 3 añitos, 4, o de 12 también, que no es decirle: eso está mal, no toques eso, no metas el dedo en el enchufe, no tal cosa, no, sí. No solamente eso, sino saber escuchar. Escuchar. ¿Por qué uno de nuestros hijos quiere tirar de repente algo por el inodoro? Recuerdo una historia que contó el pastor teólogo John MacArthur, que cuando él era chiquito era tremendo. Él era esa clase de niño que solamente quería experimentar con cosas. Y un día él agarró un reloj carísimo de su papá y lo tiró justamente por el inodoro. Y tiró la cadena y se quedó mirando así como se iba. Y su papá se dio cuenta y lo primero que iba a hacer era darle con cinto. Y después algo le dijo en su corazón que no haga eso, que le pregunte por qué, ¿verdad? Estamos hablando que el niño era John MacArthur, ¿verdad? Y le dice: Johnny, decime, ¿cuál era tu intención de tirar el reloj por el inodoro? Y nada, quería ver nomás cómo se movía y cómo se iba a través del inodoro. Eso nomás, él tenía la curiosidad de cómo un objeto se iba moviendo dentro del inodoro, ¿verdad? Y su papá le miró bien y dijo: qué interesante, la verdad que a mí también me hubiese gustado ver cómo se iba, dijo su papá, ¿verdad? Porque también tenía esa curiosidad, ¿ves? O sea,
se dio cuenta de que su hijo era sumamente curioso, de que le interesaba experimentar. Hay chicos que vos, por ejemplo, hablando, te podés comunicar. Otros chicos que de repente tocando se sienten como que ahí van conociendo el mundo. Otros chicos, no sé, ¿verdad? De repente a través del arte. Y hay otros que, bueno, que experimentando, como le pasó a John MacArthur, ¿verdad? Pero ahí se dio cuenta que tenía que hablar con su hijo, no simplemente castigarlo. O sea, ¿cuál fue lo que le llevó a él a tirar el reloj por el inodoro? Y era precisamente que él tenía curiosidad de saber cómo los objetos o cómo quizá la materia fecal en su momento se iba por el inodoro. Entonces quiso probar con otro objeto para poder ver ese efecto, ¿verdad? Porque cuando se iba al baño él no podía ver qué pasaba con sus necesidades, ¿verdad? Entonces lo probó con, no se le ocurrió mejor cosa de probar con un reloj carísimo. Bueno, pero en fin. Y esa es la cuestión, que aprendemos a comunicarnos, empezamos a entender a nuestros hijos y probablemente va a ser mucho más sencillo obtener obediencia de parte de ellos. Cuando los vamos entendiendo y también cuando los vamos, para poder educarlos en la palabra de Dios. Bueno, sigamos, dice. La comunicación más productiva se logra cuando aprendemos a sacar los pensamientos de los demás. No cuando empezamos a decirle todas las cosas. Nosotros queremos saber qué piensan los demás. ¿Qué le puede ir mejor a los demás? ¿Cómo puedo llegarle a esta persona? Famoso cuando decimos, ¿cómo puedo lograr que me entienda? Y bueno, entonces tenemos que saber cómo piensa el otro. Cuando ayudas a tu hijo a entender lo que está en su corazón, le estás enseñando a evaluar sus propias motivaciones. Y eso lo va a equipar no solo para caminar en la vida, sino para caminar con Cristo y comprender su situación delante del Señor. Es lo mismo que hacen los pastores, ¿verdad? Los predicadores, cuando están en un púlpito, se paran frente a nosotros, comprenden la condición pecadora del ser humano, nos enseña a evaluar nuestras motivaciones, el motivo por el cual hacemos lo que hacemos, y ahí nos ayuda a nosotros a seguir caminando cada vez más cerca de Cristo. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Eso significa que nuestro púlpito probablemente sea nuestra cocina, nuestra sala, la mesa, y como está Feli, ¿verdad?, con sus hijos. Ese es nuestro campo misionero. Ese es nuestro púlpito, ¿verdad? Entonces, y nuestros hijos son nuestros predicados. Bueno, por ejemplo, vamos al famoso ejemplo. Este da gusto porque así tenemos ya una herramienta, ¿verdad? Dice, vamos a un ejemplo práctico y famoso. Tenemos dos primitos, dos hermanitos, dos amiguitos, ahí justo que Vida está con su amiga, se van a reunir en un día cuando la bebecita sea un poquito más grande, con la hija de Vida, ¿verdad? Y ¿quién lo tenía primero? Están ellas dos charlando, tomando un tecito, un hambre, ay, sí, riéndose de la vida, mira cómo le cuida, mira cómo le quiere, y de repente, ¡ah!, le escucha gritando a una, ¿verdad? Y se dan cuenta de que, bueno, ¿cómo es que se llama tu hija, Meli? Siena. ¿Cómo? Siena. Llena. Siena, Siena. Perdón, sí, Siena, ya entendí. Bueno, entonces, de repente, llegan las dos así, despavoridas, a donde están Siena, ¿verdad?, jugando con su amiguita, y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando? ¿Cómo es? ¿Por qué está llorando Valeria? Era tu hija, ¿verdad? Vida. No, Cecia, perdón, Valeria es la hija de Marcia. Cecia, ¿por qué le hiciste llorar a Cecia? Le dicen, ¿verdad? Esta rubita, rubita tremenda luego, ¿verdad? Y no, porque Cecia es mala, ¿verdad? ¿Cómo que es mala? Entonces, sí, es mala y yo tenía primero este juguete. Y empiezan a estirarse, empiezan a estirarse. No, pará, vamos a averiguar. ¿Quién lo tenía primero? Y yo lo tenía primero, dice Siena, ¿verdad? Y empiezan ahí a estirarse por el juguete. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Como dice acá Ted Tripp, ¿verdad? La respuesta pasa, sí, dice que el problema tendríamos que responderlo de esta forma, ¿verdad? Dice así, esta respuesta pasa por alto unos asuntos del corazón. El quién lo tenía primero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Clásico la mamá dice así, bueno, ¿quién lo tenía primero? Y Siena lo tenía primero. Bueno, dale a Siena su juguete. Listo, chao. Terminó y nos vamos. Felices, contentas, solucionamos la cuestión. Pero, ¿qué pasa?
No es toda la situación la que estamos analizando, porque dice esta respuesta está pasando por alto los asuntos del corazón. Quien lo tenía primero se está enfocando en la justicia, ¿verdad? La justicia opera en favor del niño que logró tener el juguete primero. Ahora, si vemos esta situación desde la perspectiva del corazón, el enfoque cambia. Ambos niños están mostrando una dureza del corazón. El que tenía el juguete primero, el que se lo sacó y el que se lo arranca otra vez. Y finalmente empieza el moquete. Y los dos están mostrando dureza en su corazón. Ambos están siendo egoístas. Ambos niños están diciendo, no me importa tu felicidad, solo me importa mi felicidad. Yo quiero este juguete, me voy a quedar con él y voy a ser feliz con este juguete, aunque sea eso lo último que haga y no me importa qué es lo que te pase. Eso le está diciendo a su amiguito o a su hermanito, ¿verdad? Y dice, desde la perspectiva del corazón, tenemos dos niños en pecado. Dos niños que se están poniendo a sí mismos por encima de los demás. Y dos hijos que están, o dos niños, que están quebrantando la ley de Dios. Y bueno, las mamás nos ponemos de acuerdo en este sentido de que ya quisiéramos que la Biblia nos diese instrucciones específicas de qué es lo que tenemos que hacer. Porque si decirle, ¿quién lo tenía primero? Bueno, sacarlo, pum, lo dejamos al otro y el que lo agarró después se queda llorando como diciendo, ¡ah! Y agarramos cualquier otro juguete, se lo tiramos ahí, ponete contento con ese y por lo menos tarda un buen rato hasta que realmente se ponen contentos con ese, ¿verdad? Y la Biblia no nos habla de juguetes, precisamente, ¿verdad? No nos habla de juguetes, no nos habla de animalitos, pero si bien no especifica, de todos modos, la palabra de Dios es sabia, viva, es eficaz, y nuestro deber es ponernos la meta de usarla para enseñar, redarguir, que es rebatir todo argumento, eso es redarguir, rebatir todo argumento en contra de la palabra de Dios, corregir e instruir en justicia a nuestros hijos. El problema es que debemos conocer la palabra de Dios para poder hacerlo. Si no conocemos la palabra de Dios para poder hacerlo, entonces vamos a tener que pedirle a Dios sabiduría, como dice en Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin despreciar a nadie. Dice, veamos el mismo problema, pero desde una perspectiva que nos lleva a una situación entre adultos. Volvemos al ejemplo de juguete. Vamos despacito para que se entienda bien cómo tratar el tema del corazón de nuestros hijos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy mirando un álbum de fotos, ¿verdad? Y viene Feli, yo quiero ver ese álbum, paz, me lo saca y empieza a ver ella. Ella mira diciendo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Estaba mirando yo, ¿verdad? Y realmente esperaría, o sea, como adultos, esperaríamos que termine yo de verla, o si es al revés, obviamente, digamos que sería una situación bastante extraña, ¿verdad? Entonces, probablemente estamos de acuerdo que hay una falta de delicadeza el haberme arrancado del álbum de fotos para ver ella, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que entender que el problema está en qué. Como dice 1 Corintios 13:5, el amor no se comporta con rudeza. Entonces nos damos cuenta que nuestros hijos, al ser egoístas, quebrantar la ley de Dios, tenía yo el juguete primero, o como es Cecia tenía el primero juguete, y vino, ay, ya me olvidé otra vez el nombre, soy malísima con los nombres. Siena. Siena, Cecia y Siena, justamente, bueno. Cecia tenía el juguete, Siena se lo arranca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Siena? Realmente se comportó con rudeza. Y si Siena le ama a Cecia, entonces, ¿qué va a hacer? No se va a comportar con rudeza. Y eso es lo que sucede con nuestros hijos. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y decimos, hijo querido, en 1 Corintios 13:5, dice el Señor que el amor no se comporta con rudeza. Vos le amás a tu hermano, le amás a tu amigo, le amás a él. Sí, lo amo. Entonces, está bien lo que hiciste, es del Señor, eso es amor. Y obviamente él solo, ese niño, esa niña va a responder y va a decir, no. No es un capricho de la madre que agarró y dijo, bueno, ¿quién lo tenía primero? Toma, paz, paz. No, no es un capricho. Hay una ley inquebrantable que es la del Señor que está estableciendo que el amor no se comporta con rudeza, que va a esperar, que va a ser paciente y que va a decir, bueno, voy a esperar hasta que vos termines de utilizarlo
y luego yo voy a jugar con él. Chicas, no siempre funcionan estas cosas. No va a funcionar de buenas a primeras, les aseguro eso, ¿verdad? O por ahí sí, gloria a Dios por eso, pero es algo que tenemos que ir practicando, porque con el correr de la madurez de nuestros hijos, ellos van a ir comprendiendo mucho más que no se trata de un capricho, de una decisión o una justicia humana maternal, sino es que hay un Dios soberano que estableció que el amor no se comporta con rudeza. Y eso también nos va a ministrar y edificar a nosotros, ¿verdad? Dice, entonces, cuando Cecia termina de usar el objeto, podría tomarlo, Siena, y disfrutarlo también. Pero dice, ¿qué pasa entonces con Cecia? ¿Acaso no debería aprender a compartir? Bueno, no se vayan a preocupar por este dilema cuando tenemos dos niños, que de seguro los roles se van a intercambiar. Un día va a aparecer Siena con el juguete, Cecia lo va a querer y va a surgir la misma necesidad. Se va a intercambiar los roles y van a poder aplicar lo mismo. Y dice, estas situaciones nos dan muchas oportunidades para enseñarles a nuestros hijos a despojarse del egoísmo. El despojarse del egoísmo es la razón fundamental del amor, el servir a los demás. Despojarnos del egoísmo y la rudeza y vestirnos con una actitud de amor y amabilidad. Estos son asuntos del corazón del que sí la Biblia nos habla. Así como Cristo se despojó de sí mismo y toda su gloria para servirnos a nosotras. Hay una chiquilla que ahí se está conectando. Bueno, vamos bien acá, chicas. Alguien que me da así un ok, de repente. ¿Así? Súper. Ok. Dice entonces, cuando se tratan de situaciones que tienen que ver con compartir, nos parece que una regla sencilla, esta es una regla bastante sencilla y entendible que va por promover la paz. Y por la salud mental de cada una de nosotras, nuestra meta tiene que ser promover la paz. Entonces hay que tratar de enfocarnos siempre en esta regla e ir lidiando con un niño a la vez, si tenemos más de dos hijos, más de un hijo, ir lidiando con uno de esos hijos a la vez. Y si estos hijos juegan con otros niñitos, entonces tratar de la misma forma, ¿verdad? Ir un día a la vez, un tema a la vez, un versículo a la vez. Y va a ir dando resultados día a día. Miren, les cuento, no tiene que ver con el tema, o sí tiene que ver con el tema del corazón, pero cuando yo yo le educo a mis niños en casa, ¿verdad? Y cuando le empecé a enseñar a escribir y a leer a Lucas, al más chico, que tiene 5 años, era una tortura. Este es un niño que no te va a querer agarrar un lápiz y un libro, pero ni soñando. Tiene veneno, cocodrilos, serpientes, cobras, tiene de todo. Los libros tenían, no sé, era ácido sulfúrico, era bañado en ácido sulfúrico estaban los libros, no sé, para él, ¿verdad? E insistiendo, día tras día, durante 1 año y medio, ¿verdad? Me encuentro, hace una semana, encuentro que agarra los libros y los lee de corrido. De corrido empieza a leer el de 5. Y que quiero pintar, quiero dibujar. Agarra los trabajos que habíamos hecho antes y me dice, qué lindo, esto quiero volver a hacer. Mamá, prepárame esto, voy a hacer. Entonces me di cuenta que es una cuestión de ser perseverantes únicamente. Perseverantes y no desanimarnos. Porque sí o sí da fruto. Y se cumple lo que dijimos en la charla anterior. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Finalmente tiene resultados. Y ese es nuestro rol nomás, que nosotros seamos perseverantes, que no nos cansemos de hacer el bien precisamente. Acá yo justo tengo atrás un versículo, no sé si se ve ahí. Todos los días miro, ¿verdad? Ese miro para acordarme de mi esposo y de mis hijos, porque a veces también yo los quiero, ¿verdad? No nos cansemos de hacer, por eso está en el medio, como para verlo todos los días, ¿verdad? Así que no se desanimen, sigan haciéndolo, que nuestro primer objetivo no sea decirle a nuestros hijos que lo que hicieron mal, decirles no y bueno, que se sientan frustrados, sino es realmente tratar de todos los días, con mucha paciencia, también sin frustrarnos nosotros, la palabra de Dios, con un principio básico como este. El amor no se comporta con rudeza. Famoso ese berrinche también que hacen. ¡Quiero
se tiran al piso, ¿verdad? El amor no se comporta con rudeza todos los días. Y ese es un principio fundamental que podemos aplicar con nuestros hijos. Dice, nuestro primer objetivo al corregir no es decirle a tu hijo cómo te sientes por lo que ha dicho, ha hecho. Nosotras, me has decepcionado. Hijo, ¿cómo pudiste? Ese famoso, yo era así, re manipuladora. Sino tratar de determinar la causa de su conducta. Puedes ver como este tema de los juguetes, ¿verdad? En vez de preguntar quién lo tenía primero, tratar de sacar a la luz las actitudes del corazón, ir haciéndole preguntas, ¿verdad? Ya que las escrituras nos enseñan que de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es un principio para nosotros. Si nosotros le vamos preguntando a nuestros hijos, ¿cuál fue su motivación para hacerlo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se sintió él al hacerlo? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba haciendo el otro niño cuando estaban jugando con el juguete? Probablemente descubramos muchas de las motivaciones de su corazón y ahí poder ir aplicando los principios bíblicos que hemos aprendido. Entonces, así le vamos a ayudar a conocer lo que está sucediendo en su interior. Y para poder entender el problema hay que entender el corazón de nuestros hijos, así que abrir nuestros ojos y es muy necesaria la comunicación. ¿Cómo podemos desarrollar esas habilidades para examinar el corazón? Porque hasta ahora todo muy bonito, ¿verdad? Tuvimos un ejemplo, pero es importante desarrollar esas habilidades. Y hay 3 puntos que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, nos facilitaría la tarea. Primero es ayudar a nuestros hijos a expresar lo que están pensando. Tomarnos ese tiempo, apartarlo en un lado y preguntarles, a ver, ¿qué me querés decir? E ir indagando, como detectives. El segundo es que expresen lo que están sintiendo según la situación que están pasando. Si se estaban tironeando del juguete, ¿verdad? Preguntarle, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué estabas haciendo? Se le puede preguntar también quién lo tenía y esas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo te sentiste cuando te lo sacó? ¿Cómo te sentiste cuando no te lo prestó? Y también aprender a discernir, para aprender a discernir, hay que saber qué hay detrás de sus palabras y sus acciones. O sea, el motivo por el cual se fijó en ese juguete, no se fijó en el otro. Si es que constantemente está buscando el mismo juguete que quiere el hermano, el amiguito o la amiguita. Entonces, si podemos ver un niño que constantemente está mirando lo que está queriendo otro, nos damos cuenta de que en el corazón tenemos un niño que está practicando y quebrantando la ley de Dios, practicando la envidia. Y sobre eso tenemos que hablar con ellos e instruirle todo el tiempo. El problema muchas veces con las mamás es que nos cuesta ver, como dije en un principio, que nuestros hijos pueden ser envidiosos, mentirosos, que pueden ser agresivos, y tenemos que entender que ese es un gran potencial de nuestros hijos. Y si no hacemos algo al respecto, desde lo cotidiano, desde el día a día, vamos a estar permitiendo que una persona adulta sumamente, ¿cómo se puede? Negativa para la sociedad salga de nuestras casas. Una persona que practica, que toda su vida de niño practicó la envidia, realmente puede llegar a ser hasta un ladrón. Estamos permitiendo no estamos impidiendo que se forme un ladrón y que salga de nuestras casas. Es un ejemplo. Lo que no hacemos es muchas veces peor de lo que hacemos. Bueno, dice así entonces, tenemos esos 3 puntos. Saber lo que están pensando, aprender a ayudarles a saber lo que están pensando, lo que están sintiendo y qué motivación hay detrás de sus palabras y de sus acciones. En Proverbios 25 nos dice que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre y el hombre de entendimiento lo sacará. Ese es un llamado para nosotras, ser mujeres de entendimiento. La meta es aprender a examinar el corazón de nuestros hijos y hacerles entender que es un pecador, ayudarle a reconocer su necesidad de Cristo, enseñarle a actuar y pensar como lo haría un cristiano. En especial, a pensar, porque direccionarlos a actuar, no toques el enchufe, no le saques el juguete a tu hermano, no comas así, no te ensucies la ropa. Todas esas cosas de actuar no es difícil, pero pensar como tal
Ese es el desafío, ayudarlo a crecer con sabiduría y dominio de una forma que íntegramente glorifique a Dios. A ver, ¿cómo podríamos enseñarle el respeto por el trabajo del hogar a un varoncito? Por ejemplo, vos le decís, no te manches la ropa. Pero es helado, mamá, estoy tomando y el helado se mancha. Sí, pero no te manches, le decís. Te digo que no te manches. ¿Y después qué hay detrás de eso? Entonces, si nosotros le ayudamos a pensar el motivo por el cual tiene que obedecer y valorar el trabajo de lavar ropa, por ejemplo, en la casa, es explicarle, es decirle, bueno, no te está diciendo que no te manches, ¿por qué? Entonces le explicamos el proceso. Vos te manchás, tenemos que sacar la ropa, volver a cambiarte, tenemos que gastar agua, usar jabón, que ese niño lleve al lavarropas, ¿verdad? Su remera manchada, que vea cómo es el proceso de lavado, que después se extiende la ropa, que después se saca la ropa, que después se plancha la ropa, y hacerle partícipe de ese proceso para que él aprenda en sabiduría y tenga dominio sobre los pensamientos del trabajo del hogar. ¿Por qué muchos adolescentes no quieren hacer los trabajos del hogar? Porque no tienen idea de qué se trata. Ellos encuentran la ropa limpia, se la ponen, la tiran a la ropa y al día siguiente la encuentran limpia y planchada. ¿Qué hubo detrás de eso? Porque a veces las mamás no queremos pasar por el tiempo en el cual tenemos que enseñarle a nuestros hijos y se van a equivocar, probablemente no lo hagan bien, pero es muy necesario. Entonces tenemos que ser mujeres de entendimiento que aprendamos a sacar esa actitud del corazón de nuestros hijos, que podamos hacerlos crecer en sabiduría y dominio y que puedan glorificar a Dios con sus pensamientos. Si no nos metemos dentro de sus cerebritos, como veo que muchas otras movimientos, ideologías y los demás lo hacen, va a ser muy difícil, ¿verdad? Que ellos puedan glorificar a Dios con sus pensamientos y sus actitudes. Tenemos que estar dispuestas precisamente a sacar pensamientos de sus mentes y empezar a vestirlos y meter pensamientos que glorifiquen a Cristo. Y por más de que sea una tarea sencilla, común, el tema de la ropa, realmente le estamos haciendo valer el trabajo, la labor de una madre, el valor de la economía del hogar, el tema del agua, ¿cómo se dice? El jabón, el uso. Estamos haciendo realmente que sus pensamientos comiencen a glorificar a Cristo en eso que es básico. Si no, vamos a tener un hijo que de adulto va a llegar a ser un derrochador, por ejemplo, que no vaya a aprender a manejar sus finanzas, que llegue a fin de mes y no sepa pagar las cuentas, que las deje de lado por comprarse el celular de último modelo, porque eso es lo que vemos al día de hoy. Adultos que dejan de lado las cosas básicas por comprarse cosas de entretenimiento. Y fue algo que no hicimos cuando tenía 4 o 5 años. Entonces, tenemos que saber ser mujeres de entendimiento. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Bueno, dice que hay un compilado en el Ministerio de Chapel Library, en el libro de Teología de la Familia, James Cameron, Formación Bíblica de los Hijos. Dice así: si quieres instruir a tus hijos en el camino que deben andar, tienes que aplicar toda la información y la formación que hayas adquirido, directa o indirectamente, a su bienestar espiritual y eterno. Debemos tener siempre en cuenta los intereses eternos de nuestros hijos. No los estamos instruyendo para tan solo pocos años fugaces de trabajo en la vida presente. Es para el servicio y disfrute eterno de Dios. Pensar en la eternidad, a nosotras las mamás, nos sostendrán en la dificultad y nos animarán en esta noble profesión. Y es que cuando toda la vanidad de la vida temporal haya desaparecido, los efectos de nuestra obra permanecerán y los siglos recogerán el triunfo de nuestra fe, nuestra fortaleza y paciencia. Instruye a tus hijos para la eternidad. No deberías ejercer, pues, con cuidado y con vigilancia incesante, entonces, tu profesión de mamá.
Y esto nos motiva a buscar diligentemente los 3 puntos que justamente estábamos hacia arriba, ¿verdad? Indicando. Para poder responder a esas preguntas, las personas tienen que evaluarse a sí mismas. Tenemos que lograr que nuestros niños se evalúen a sí mismos. Si vemos que es un niño que no le importa manchar su remera, entonces expliquemos a nuestro hijo. Empecemos a sacar del corazón de nuestro hijo, ¿verdad? Esas ideas que tienen de que la vida es así nomás. Instruyamos, saquemos del corazón de nuestros hijos y pongamos verdad. Tenemos que dejar de enfocarnos en preguntas hacia las circunstancias que están pasando nuestros hijos, como quién lo tenía primero, y empezar a enfocarnos en el pecado de sus corazones. Cuando tu niño aprende a reconocer lo que está en su propio corazón, aumenta la probabilidad de que empiece a responder adecuadamente sin que se le pida. Al hacer esto está creciendo en sabiduría. Pero si simplemente le decís cuál es su problema y cómo resolverlo, famoso es en las mamás resolvemos todos los problemas y le entregamos servidito a nuestros hijos, estamos impidiendo a que aprendan a pensar como cristianos por sí mismos, por lo que no van a ser capaces de discernir jamás correctamente los asuntos de su propio corazón y probablemente ningún tipo de asunto de sus vidas. Entonces, tenemos que enseñarle primero a pensar como cristianos, desde las cosas cotidianas. Seguimos el ejemplo de Jesús, entonces. Podemos llevar a nuestros hijos a pensar como cristianos haciéndole preguntas que ayuden a ver cada situación desde la perspectiva de Dios. Jesús tenía un hábito, si ustedes se fijan en los evangelios, que cuando alguien le pedía algo, le hacía, o sea, le consultaba algo, él volvía a contestar con una pregunta. Ese se llama el método judío, se le dice, en donde vos le haces pensar a tu estudiante. Tu estudiante te dice, ¿y esto cómo se hace? Y vos le respondés, ¿cuál es la primera forma que se te cruza en la cabeza para hacerlo? Entonces vos le animás a esta persona a que vaya siendo independiente, que vaya comprendiéndose a sí mismo, que vaya entendiendo cómo él mismo podría resolver su problema y lo que hay en su corazón. Un ejemplo práctico. Carlitos le pega a su hermana Clarita. Otra vez están dos mamás charlando, qué sé yo, hablando de la vida, ¿verdad? De la última serie increíble de Netflix, impresionante, o del libro cristiano para mujeres más increíble que leyeron en todo el año. Contentas, lo bien que se llevan sus hijos. ¡Ay, felices! ¡Pam! ¡Guau! Se le escucha a Clarita llorar. Famoso ese. ¿Qué es lo que pasó? Y se van las dos madres ahí corriendo, ¿verdad? Y dice, Carlitos me pegó. Pero Carlitos, ¿por qué le pegaste a Clarita, verdad? Y Carlitos podría decir, por ejemplo, podría decir alguna de estas cosas. ¿Y por qué sí? O no sé. O ella es mala. Entonces la mamá vuelve a preguntarlo, ¿cómo por qué sí? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que ella es mala? ¿Verdad? Y Carlitos le dice, ¿por qué sí? No sé. Te dije que ella es mala. Y la conversación va a seguir dando vueltas y más vueltas. Este es un cuadro típico y no vamos a obtener absolutamente nada. Va a seguir dando vueltas. Entonces, el problema con este tipo de cuestionamiento es que si la única pregunta que hacemos es ¿por qué hiciste eso? No estamos entrenando a nuestros hijos. ¿Cuál es la respuesta al problema de Carlitos? ¿Será que Carlitos no quiere responder porque es terco y por eso dice no sé? ¿O es muy probable que Carlitos no esté desobedeciendo, nos esté desobedeciendo abiertamente y no quiera explicar sus acciones? ¿Podría ser eso? Más bien, muchas veces tenemos que entender las mamis que se le está pidiendo a Carlitos que responda una pregunta que no es capaz de responder, debido a que para su edad y su inexperiencia, discerniendo en su corazón, perdón, él no entiende exactamente por qué le golpeó a Clarita. Si nosotras muchas veces decimos, ay, no sé por qué le respondí así, ay, no sé cómo pude reaccionar de esa forma. Así somos, las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podemos pedir a Carlitos, que ni siquiera se sabe atar los cordones o limpiar la cola solo, ¿verdad? ¿Por qué le pegó a la hermana? ¿O por qué le pegó a Clarita, verdad? Y bueno, las tragedias de estas situaciones es que la mamá no entiende que debe ayudar a su hijo a entender su propio corazón,
Así que el niño es castigado solamente porque le golpeó, sino porque tampoco supo explicar verbalmente lo que hizo, por qué hizo lo que hizo, y la instrucción del corazón quedó afuera. Por sí mismos casi nunca lo pueden explicar. Así que nunca esto de ¿por qué hiciste tal cosa? Funciona con los niños. Y ojo, así como decíamos recién, tampoco funciona con los adultos, ¿verdad? Y muchas veces, o sea, las que estamos casadas, o nuestros padres también, ¿verdad? O nuestras amigas, pero ¿por qué lo respondiste de ese modo? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? No sé, reaccioné nada más, decimos así, ¿verdad? Entonces, como dijimos, un niño que ni siquiera se sabe limpiar la cola solo todavía, menos lo va a saber responder. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Examinemos su corazón. Así que vemos el caso 2. Como una mamá de este grupo, ¿verdad? Las chicas de este grupo preguntarían así, ¿verdad? Escuchan el mismo grito y se acercan las dos madres, ¿verdad? Y le dice, la mamá de Carlitos le dice, ¿qué pasó? ¿Le pegaste a Clarita? ¿Qué estabas sintiendo cuando le pegaste a Clarita? Y Carlitos le responde, mamá, ella es mala. Y le dice la mamá, ¿qué hizo ella que te hizo enojar tanto para que dijeras que ella es mala y encima le pegaras? Y Carlitos ahí le empieza a explicar que que Clarita había sido que cuando Carlitos quería hablar, Clarita le interrumpía. Famoso ese de que es tipo el Chavo, que el Chavo y Don Ramón. Pero cállese, pero cállese. Y así no podía hablar. Entonces, ¿qué pasaba? Clarita no le dejaba hablar a Carlitos. Carlitos se pichó y le pegó un tongo a Clarita para que se calle y le deje hablar. Y Clarita, ¡guau!, se largó a llorar. Entonces Carlitos tuvo su oportunidad de explicar. Entonces la otra mamá le pregunta, Clarita, ¿estabas interrumpiendo a Carlitos? ¿Le estabas causando problemas cuando él quería hablar? Entonces, aquí por las acciones de Clarita podríamos aplicar lo siguiente. En Proverbios 16:9 dice así, Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos. Cierto, Carlitos le pegó a Clarita, pero Clarita estaba sembrando discordia entre amigos en este caso o hermanitos en este caso. Podría ser. Ella también estaba pecando. Finalmente la mamá sabia, una de las chicas de este grupo, podría ser Feli, que tiene dos justamente ahí, ¿verdad? Le dice a Mateo, Mateo, en vez de pegarle a Santi, ¿verdad? Empeoraste las cosas, porque pudiste haber respondido de otra forma. Mateito, solamente decidiste pagarle a Santi mal por mal. Y quebrantaste lo que dice en Romanos 17:18, que tenemos que buscar a estar en paz y con el bien con todos nuestros hermanos. Claro, ambos van a recibir en ese caso su castigo como disciplina y la situación fue diferente. No solamente ligó Carlitos o Mateo, ¿verdad? Sino que los dos recibieron una lección, que no hay que pagar mal por mal y que aquel que siembra en discordia entre hermanos o amiguitos podría ser, no quedará sin castigo porque Dios aborrece ese comportamiento. Y fíjense que en vez de que ligue Carlitos o Mateo, ¿verdad? Matamos dos pájaros de un tiro. Diferente es la situación, ¿verdad? Dice, aunque muchos de estos ejemplos tienen que ver con niños muy pequeños, ¿verdad? Bueno, acá todos tenemos hijos pequeñitos, ¿verdad? Realmente también esto es útil con los adolescentes. Porque famoso es de dos hermanas en la casa, que una usa la ropa, que otra usa la ropa, que famoso, ¿verdad? Y después se agarran de las mechas y se pelean por una misma blusa, podría ser. Y esto también se puede aplicar. Que fulano le dijo que le rompió el celular, también se puede aplicar con los que son más grandes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz para todas las edades. La palabra de Dios nunca cambia. Lo que cambia es la manera en que se manifiesta el pecado en la medida que los niños van creciendo. Es posible que el egoísmo, la ingratitud, la desobediencia y otros pecados se manifiesten en forma diferente en niños mayores,
pero la palabra de Dios siempre es la misma. Por lo tanto, debemos usar la palabra de Dios para instruirlos en los caminos del Señor. En todo conflicto, lo primero es tratar de entender la naturaleza del conflicto interno que se expresó en la conducta externa, en el sopapo que le dio Carlitos a Clarita. Entender la naturaleza del conflicto interno que se expresó con la conducta externa. El motivo, la motivación por lo que actuamos así, básicamente. Hay tres aspectos en los cuales tenemos que guiarles a nuestros hijos para examinar sus corazones. Es enseñarles a pensar como cristianos y a discernir lo que hay en sus corazones. Y eso lo hace la palabra de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de tu tentación? El enojo, la idolatría, la envidia, el egoísmo, los pleitos. ¿Cómo respondimos a esa tentación? ¿Respondimos de una manera que agrade a Dios? ¿Por qué Carlitos no se fue y le dijo, mira Clarita, cuando vos me interrumpís, a mí me duele y me molesta. Si no dejas de hacerlo, voy a tener que llamarle a mamá o a tu mamá para que te discipline. Porque yo quiero jugar contigo. Y aunque no lo crean, los niños chicos hacen eso. Con amplia insistencia. La primera no van a ver que Proverbios 16:1 y tal cosa, vos le decías, un niño de 3 años ya te responde. No, es día a día, práctica, práctica. Yo tengo 2 justitos que se llevan 3 años. Y hace 1 año que estoy tratando de aplicar esto y comienza recién ahora a dar sus frutos. Pero uno puede ver que el corazón de los hijos va cambiando. Entonces, ¿qué estuvo mal en la respuesta que dio ese niño? ¿Y qué otra respuesta podría haber dado mejor? Como dijimos, ¿verdad? En vez del tongo, que le hubiese advertido a su amiguita que si no se calmaba iba a tener que avisarle a su mamá o a mamá, ¿verdad? Si eran hermanitos. Entonces, ya que tenemos ejemplos, ¿verdad? De cómo sacar del corazón de nuestros hijos lo que sienten, lo que dicen, lo que hacen, tratar de vestirlos de misericordia, de meternos dentro de sus acciones, de sus mentes y de sus corazones, ahora tenemos que tratar de instruir a nuestros hijos en rectitud. Ahora tuvimos pequeños ejemplitos, pero tenemos, ahora viene la parte fundamental, lo que nosotros tenemos que hacer, ya que investigamos qué había en el corazón de nuestros hijos, instruyéndolos en rectitud, sacando esa reacción o esa actitud del corazón y metiendo a Cristo. Que ya dimos un poquito de ejemplo, pero ahora vamos a profundizar. Instruyendo a nuestros hijos en rectitud. Es importante corregir a nuestros hijos cuando hacen lo malo, pero es igualmente importante, y inclusive más, mostrarles lo correcto. Ahí donde entra a calar la palabra de Dios. Tanto a quitarse lo malo como a ponerse lo bueno. Efesios 4:22 al 24 dice así: con respecto a la vida que antes llevaron, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y cuando leemos un versículo así, muchas veces creemos que tenemos que ser ya adultas, pecadoras, haber pasado por millones de errores, ¿verdad? Vicios y demás, para que como que esto aplique en nuestra vida. No, nuestros hijos cometen pecado, nuestros hijos le pegan a otros hijos, nuestros hijos dicen groserías, nuestros hijos mienten. Ellos también necesitan quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y vestirse y ser renovados con una nueva actitud de la mente que está creada a imagen y semejanza de justicia verdadera y santidad que proviene del Espíritu de Dios. Así de chiquititos como son. Duele decirlo, pero hay que decirlo, se diría. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto con los niños, verdad? Primero, tenemos que trabajar en lo que debería haber sido la respuesta bíblica. Yo no sé si alguna tiene Biblia por ahí a mano. ¿Tienen? ¿Sí? Mateo 18:15. Si pueden buscar un ratito. 2 puntos tenemos entonces mientras se buscan ahí. Trabajar en lo que debería haber sido la respuesta bíblica, según lo que dice Mateo 18:15,
y pedirle a nuestros hijos que luego practiquen esa respuesta. ¿La tienen, chicas? A ver si activan sus micrófonos y dicen Mateo 18:15. Mateo 18:15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Eso es todo. ¿Hasta ahí? Sí. Súper, gracias. Y bueno, ahí está. Ese es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros hijos. Tal cual. A veces pensamos que es solamente con un hermano de la iglesia, con un amigo que se perdió, con un amigo que, bueno, como que está apartado, famoso el amigo apartado de la iglesia que antes se iba y ya no se va, pero no. Nuestro púlpito, nuestros hijos. Entonces, ya que obtuvimos su arrepentimiento y su atención, ahora tenemos que practicar la respuesta bíblica. 2 puntos. Estos pasos son vitales y están escritos como dice en 1 Corintios 10:13. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y esa salida se la tenemos que mostrar a las mamás. Nuestros hijos son los que están expuestos a esto, a las pruebas de las tentaciones. Y no van a hacer cosas que ellos no puedan aguantar, sino que son cosas que van a poder aguantar, soportar, aprender. Y aquí estamos las mamis para enseñarle eso. Cuando corregimos a nuestros hijos por mala conducta, pero no les enseñamos una conducta piadosa, terminamos exasperándolos, porque no les damos una vía de escape. La vía de escape es la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios. Este tipo de negligencia va a provocarles ira. Nunca habrá una situación en donde esto no se aplique. Como regla, cada vez que corrijas a tus hijos por mala conducta, muéstrale la conducta correcta y pídele que la practique, que él también conozca ese versículo, que él también comprenda que proviene del Señor. Así es como instruimos a nuestros hijos en la rectitud de Cristo. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla en instruir en justicia, como dice en 2 de Timoteo 3:16. Instruye al niño, como a Carlitos, para que un día Carlitos pida a Lidia en privado que le muestre el mismo respeto que le demuestra, promoviendo la paz y la amabilidad, dándole a Clarita la oportunidad de arrepentirse como ofensora sin necesidad de que sean llevados ante el juez. Mamá. Llegará un punto en que nuestros hijos, con la perseverancia que las mamás podamos tener ante instruirlos en justicia, aplicando Mateo 18:15, entendiendo que nuestros hijos son el personaje de 1 de Corintios 10:13, el que necesitan esa salida para resistir, instruyéndolos en justicia, ¿verdad? Vamos a lograr que Carlitos hable con Clarita y le diga, no me hagas eso porque no me gusta. Y si seguís haciéndole voy a tener que recurrir a tu mamá o a mamá. Va a ocurrir. Yo lo he visto con mis propios ojos, aunque fue muy difícil, pero ocurre. Y si el ofensor se arrepiente, en este caso Clarita, entonces el juego continúa. Siguen jugando tranquilos. Como dice en Efesios 4:32, que tenemos que perdonar a aquel que nos ofende si es que se arrepiente. Pero si no se arrepiente, sí, y vamos ya a un caso un poco más de adulto, si Clarita era adulta, pasamos a Mateo 18:6, que dice que si es que no entiende, vamos con testigos. En este caso, Clarita y Carlitos estaban juntos, ¿verdad? 18:6 habla de una persona que está pecando y que si no entiende a solas, tenés que agarrar 2 o 3 testigos, hablarle, ¿verdad? Y que entienda de esa forma. Cuando se trata de niños que están jugando, probablemente eso no aplica porque tenemos 2 niños jugando tranquilos y de repente surge el problema y no hay muchos testigos, ¿verdad? Alrededor. Pero el siguiente versículo habla de que si es que no entiende ni a la segunda, ni a la primera ni a la segunda, vamos directamente a una situación más urgente y
ya de contar en público o en el juez, que en este caso sería la mamá. Entonces, ¿cuál fue el desenlace de nuestra historia? ¿Verdad? Carlito sí le pegó a Clarita, ¿verdad? Pero la mamá tiene que explicarle también que si no le hubiese pegado a Clarita y hubiese respondido como Jesús lo hubiese hecho, uno, hablándole a solas, dos, buscando testigos o hablando con otros amiguitos si estaba alrededor, o recurriendo a mamá, entonces él no hubiese recibido la disciplina. Ahora, solamente Clarita iba a estar en problemas y no él. Sin embargo, ahora los dos están recibiendo ese castigo. Así que, para seguir entendiendo los asuntos del corazón de nuestros hijos, tenemos que entender también otra cosa. Muchas veces los niños hacen cosas que a otros no les agradan. Por ejemplo, tenemos el caso ahí, justamente están dos amiguitas, Cecia y Siena, están los dos hermanitos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De repente Cecia empieza a hacerle alguna bromita que a Siena no le agrada, o Mateo que a Santi no le agrada. Y por decir así, por ejemplo, Cecia agarra y cada vez que Siena le mira, lo mismo con los chicos, los varoncitos, hace ¡oh! Así como león. Y por ejemplo, a Siena le va a dar miedo y va a llorar. Y Cecia se ríe. Y cuando vuelve a hacer, la otra llora. Y Cecia se ríe. Y constantemente así. Entonces, una sufre y el otro llora. Uno sufre y el otro llora. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos deleitando en el sufrimiento de otro. Entonces dice, muchas veces los niños hacen cosas que a otros no les agradan, chistes, bromas, juegos, que pueden no ser dañinos a profundidad, no tiene nada de malo de repente que esté jugando al león, ¿verdad? Pero es algo que definitivamente merece atención para entender el amor del prójimo y entender el amor a Cristo. A veces los niños, los adolescentes y hasta los adultos realizamos bromas o juegos que a otros no les puede agradar. Y por más inocente que esto pueda parecer, está violando todo principio sobre el amor que Dios estableció en su palabra. La base de esta afirmación es 1 Corintios 13:6. El amor no se deleita en la maldad. Si estamos haciendo sufrir sinceramente, genuinamente a una persona a causa de un chiste, broma, juego, ¿verdad? O inclusive un marcante que solemos ponerle a las personas, ¿verdad? Gordito, anteojo, hasta por la nacionalidad, ¿verdad? A mí muchas veces, a mí nunca no me afecta que me den curepa, realmente, pero a otras personas sí, ¿verdad? En Argentina famoso al paraguayo se le decía paragua, y a mí me re dolía por eso, yo decía, ¿será que le va a doler? Porque puede pasar, o qué sé yo, narizota, el famoso bullying, que para uno puede ser simpático y nos reímos todos, pero la persona que lo está recibiendo genuinamente está sufriendo. Entonces estamos quebrantando lo que dice en 1 Corintios 13:6. El amor no se deleita en la maldad. Acá era famoso el nene más chiquito, mi hijo más chiquito, Lucas, le costaba tener continencia todavía para hacer pipí. Y todo el tiempo su hermanito, pipiroto, 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 decía, ¿verdad? Y cierto, no se contenía, muchas veces ya le habíamos tratado, corregido, además, pero no se contenía. Y el otro realmente estaba sufriendo, y más le decía pipiroto, peor era, parecía que más pipí se hacía. Entonces hablé con Fausto, hablé también con su papá, porque su papá es súper bromista, mi esposo y es el hermano de Feli acá, ella sabe que es súper tentón, ¿verdad? Y le estaba afectando definitivamente a Lucas. Pararon con esos chistes y Lucas paró de ser pipiroto realmente. Entonces, si realmente amamos, no nos deleitemos en bromas y chistes o juegos o marcantes que a otros les puede causar un profundo y genuino daño. Si vemos a alguien que no le agrada la broma que estamos haciendo, comentario o juego, y realmente está sufriendo a causa de ello, aunque no lo manifieste verbalmente, hay muchas personas que les da, o sea, ay no, si les digo me van a hacer peor, deberíamos parar. Y eso es amor en Cristo. La importancia de un juego de roles. Ahora este es otro tema también para entender el corazón de nuestros hijos. Pasamos a la importancia del juego de roles y con esto ya vamos cerrando, chicas. Dice, pero existe el otro extremo. Famoso es el que sí, que si vos, cuidado que si vos te portás mal, le voy a contar a mamá. Esa es un arma de doble filo. Atenti.
para los que tienen hermanos, especialmente, ¿verdad? Dice, el otro extremo es cuando la víctima se convierte en victimario. Con la excusa de haber sido víctima, constantemente nos encontramos acusando ante el juez, mamá, sobre la conducta del otro. Por ejemplo, el caso de que gritaba como león y lloraba, ¿verdad? Mateito le hace así a Santi, y a Santi no le gusta, pero Santi ya sabe que mamá le va a corregir a Mateo, y le dice, si no parás le voy a contar a mamá, mamá, mirá, Mateo me está diciendo así, mamá, retale, y todo el tiempo. Y cuando le retan a Mateo, el otro se pone así, contentísimo, ¿verdad? Atención, dice. Finalmente, se utiliza como arma de ataque aquello que debería haber sido la defensa. Y nos alegra ver el problema en que aquella persona se ha metido, o sea, la persona que hemos acusado. Proverbios 17:5 dice así, el que se regocija de la desgracia ajena no quedará sin castigo. Debemos enseñarle a nuestros hijos a quitarse la corrupción y los deseos engañosos y ponerse la rectitud y la santidad de Dios. Justamente en una de las charlas que había dado una de las chicas, que está también en el grupo como administradora, Anto, cuando habló de su vida, ¿verdad? Que había pasado por una situación de abuso. Pero ¿qué pasa? Ella toda su vida después tomó esa situación de abuso y en vez de permanecer como víctima, contar el problema, lo que había pasado, lo empezó a utilizar como una herramienta de justificación para seguir pecando en todo tipo de pecado que se le ocurría a ella, ¿verdad? Entonces lo encontró como, en vez de arma de defensa, de decir, bueno, yo esto voy a utilizar para mi bien, voy a hablar, voy a hacer consejería o qué sé yo, empezó a justificar su propio pecado. Y esto es lo que está haciendo esta persona. O sea, quiere defenderse, pero se encuentra acusando y encima otra vez, cuando le va mal a la otra persona, se alegra de la desgracia ajena. Y Proverbios 17:5 lo condena. Está totalmente, es un pecado que Dios aborrece el que nos regocijemos en la desgracia ajena y no quedará sin castigo, dice. O sea, imagínense, también esto a nosotras nos pone en el rol de que tenemos que corregir y tenemos que disciplinar a nuestros hijos, porque no podemos permitir que si uno de nuestros hijos o si nuestros hijos están burlando de la desgracia de otro, no corregirlos en disciplina. Así que, amada mamá, te animo a que saques a la luz lo que hay en el corazón de tu hijo, que le muestres cómo reemplazar lo que está mal por lo que está bien y luego le ayudes a ponerlo en práctica. Y esto significa perseverancia. Cada vez que hace, volverlo a repetir. Cada vez que hace, volverlo a repetir. Les cuento que probablemente van a un año trabajar como mucho en 3 versículos probablemente, ¿verdad? Este tema de no regocijarse de la desgracia ajena, no ser rudos, 2. El no ser rudos y que no se burle del hermanito cuando mamá le da chacha. 2. Un año. Pero les prometo que va a dar resultado. Y así como 2 fueron este año, 3 el año siguiente, y una vez más se van a ellos dar cuenta con el tiempo de que hay un soberano que está trabajando con sus corazones, que se preocupa por ellos, y van a ir cambiando en sus corazones. Todo un proceso. Y así es como se instruye en justicia, recordando que es un proceso. Hay semanas en las que los míos súper bien responden a la instrucción. No, hombre, son los más santitos, ay, divinos, todo el mundo me los felicita, ay, qué gusto, qué gusto, qué gusto, ¿verdad? Y a la otra semana parece que se olvidaron de todo. Yo no sé, pero parece que mi trabajo fue absolutamente en vano. Y así me quiero arrancar los pelos. Dije, Dios mío, parece esto que hice, así digo, es al pedo todo lo que hago. Pero, como les conté el tema del cuadernito, todo un año y medio trabajando por un cuadernito con mi hijo, y ahora a los 5 años el pibe está súper interesado en leer de repente, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el trabajo bíblico, el trabajo de la instrucción bíblica a nuestros hijos y el trabajar con el pecado de sus corazones. Y realmente en esos días,
cuando parece que la instrucción no valió nada, inclusive en público parece que te la hacen peor, nos parece que nuestros hijos no avanzan, parece que nos vamos a cansar de instruir una y otra vez, y tenemos que recordar lo que dicen Segunda de Tesalonicenses 3:13, como dice acá, y en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Para concluir, una pequeña reflexión les quiero regalar, mamis, y les cuento que les entiendo demasiado. Cuando yo digo no nos cansemos de hacer el bien, realmente me clava así, me penetra en el corazón, hasta me dan ganas de llorar porque es difícil. Las mamás que tenemos varones inclusive parece que fuese más difícil. Yo ahora tengo un serio problema existencial con los pedos, les cuento. Así de simple. Es algo que en la mesa, en el baño, cuando estudiamos, cuando salimos, los varones tienen una fijación especial con los pedos, le prometo, ¿verdad? Y estoy pasando una crisis en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí o sí todos los días, Gálatas 6:9, Gálatas 6:9, no te cansas de hacer el bien, no te cansas de hacer el bien, porque es terrible, ¿verdad? Entonces le digo, va a dar resultados, va a dar resultados. Pequeña reflexión que dice así John Angel James en su libro Paternidad, dice, y ahora resumimos todo de esta manera, mamis. Considera lo siguiente, el cargo de una madre, una criatura inmortal. El deber de una madre, formarlo para Dios, el cielo y la eternidad. La dignidad de una madre, educar a la familia del Creador Todopoderoso del universo. La dificultad de una madre, levantar a una criatura caída, pecaminosa, a la santidad y la virtud. El aliento de una madre, la promesa de la gracia divina para ayudarla en sus deberes trascendentales. El alivio de una madre, llevar la carga de sus preocupaciones a Dios en oración. Y la esperanza de una madre, encontrarse con su hijo en la gloria eterna y pasar siglos eternos de deleite con él, del trono de Dios y del Cordero. Y así termina la charla de hoy, chicas. Entonces, sacando los problemas del corazón de nuestros hijos, sacando de sus mentes el pecado, poniendo virtud y justicia en sus corazones por medio de la palabra de Dios, instruyéndonos nosotras para poder aplicar la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos y en nuestras propias vidas, comunicándonos con nuestros hijos. Recuerden que son chiquitos, la gran mayoría de ellos. No van a poder respondernos por qué hicieron algo, si muchas veces nosotras ni siquiera sabemos por qué lo hacemos nosotras. Vamos a tener que vestirnos de amor y paciencia, abrir nuestros corazones también a nuestros hijos, preguntarles qué es lo que tienen adentro, indagar y hablar con ellos, como el papá de John MacArthur, que quiso saber cuál era el placer de tirar el reloj caro por el inodoro, básicamente. ¿Está? Entonces, hasta aquí, chicas. No sé si quieren comentar algo, sería muy bienvenido. A ver qué opinan. De repente Meli, ¿verdad? O Anita. Bueno, Ana apagó la cámara porque está trabajando, me está escuchando nomás. Pero Meli, de repente, que es nuevita, sería lindo escuchar un poco, si puede, ¿verdad? O no sé si le está dando de tomar tití a su bebé. Le está dando de tomar a su bebé por eso. Ya vi un piecito y un brazo ahí, ¿eh? Está muy bien. O Vida, bueno, Vida, que vas a hacer la portavoz entonces. Sí. No, yo nomás quería contar que Cecia, por ejemplo, tiene 4 años y todas las noches leemos la Biblia juntas. Claro que ella me dice, es aburrido, mamá, la Biblia no quiero leer. Obviamente no va a entender. Y así como vos decías, a veces medio te cansa, ¿para qué voy a leerla? Ella sí no va a entender. Y a veces trato de explicarle algunas cosas que son entendibles para ella, pero es como que me se queda mirando y sí, el famoso cuando la profesora le pregunta, ¿entendieron algo, chico? Y todo, sí, nomás, así mismo. Y hay veces que
yo ya digo, ya no quiero más leer, ¿para qué? Pero igual le sigo leyendo y es como que le leo un versículo y después ya me callo. Y ella me dice, mamá, léeme más, quiero que me leas más. Y yo así, bueno, y ahí digo que es Dios que con paciencia únicamente, claro que es chiquitita y no entiende, pero así en un proceso también que ella va reteniendo y como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y el tema de ir descubriendo su corazón de que es pecadora. En, ella sale y me dice, mamá, abuela es pecadora, abuela es pecadora, él es pecadora. Y yo le digo, sí, mi amor, todos somos pecadores, le digo. Y de repente jugando así con sus muñecas y con sus Barbies, vos sos una pecadora. Pregunta, mamá, mis Barbies también son pecadoras. Y es así como ella juega con eso y ahí le voy explicando, no, mi amor, las Barbies son un juguete, no son personas, solo las personas somos pecadoras. Y medio que no entiende, pero ahí le vamos. Claro, es una cuestión de perseverancia, totalmente. Y vos ahí te das cuenta cómo cuando ella no quiere leer la Biblia, cosa que me pasaba más con el chiquito que con el más grande, ¿verdad? Ahí está la naturaleza caída, que nos oponemos totalmente al Señor. Nos oponemos, o sea, podemos mirar una película o un dibujito animado por horas, pero pones, qué sé yo, una película en Semana Santa y te quedas dormida, o te pones a leer tu Biblia de noche y te quedas dormido. Entonces, desde chiquita nos damos cuenta que, desde chiquito ya nos damos cuenta que somos pecadores. Y tenemos que ser perseverantes en ese sentido, así como Dios es perseverante con nosotros, ¿verdad? Que constantemente el Espíritu Santo nos habla. Nos habla para que estemos a su lado constantemente. Y, y muchos de nuestros hijos también a nosotros nos cuesta porque al haber sido ya bautizados por el Espíritu Santo, el ser nacidos de nuevo, es como que nuestro espíritu lucha contra nuestra carne y tenemos esa ventaja. Y tenemos esa ventaja considerando contra nuestros hijos. Nuestros hijos no cuentan con el Espíritu Santo. Ellos no han sido bautizados todavía por el Espíritu Santo, muchos de ellos. Entonces, no tienen esa ventaja. Y como el Espíritu Santo todavía no obra, para eso estamos las mamás, ¿verdad? Y siempre vamos a estar. Pero el Espíritu Santo es la herramienta fundamental que tenemos para que nuestro espíritu sepa luchar contra nuestra carne. Y mientras eso con nuestros hijos no estén nuestros hijos, entonces vamos a tener que seguir siendo sumamente perseverantes. Así que gracias, vida, por tu aporte. Yo sé que Marcia está trabajando, Anita está trabajando y Félix se habrá desconectado por una cuestión de... Habrá ido a llevar a sus hijos a dormir, pues en Alemania es otra hora. Así que, sin más preámbulos, o sea, espero que a Meli también le haya gustado la charla, ¿verdad? Que les haya sido útil. Así Bueno, y chicas, despedirme de ustedes, Marcia. Después vamos a hablar a ver qué tal te está yendo en tu trabajo, que el Señor se esté glorificando también. Y Anita, que estás en tu trabajo, realmente gracias por participar. A Feli, que también bueno, se desconectó, gracias por participar. Y a las chicas que no pudieron estar, que por ahí lo ven en diferido, que lo ven después. Gracias también por orar y por ver el video. Así que oramos y nos vamos. Así se toman una rica merienda ahí. Bueno, gracias, Padre, te damos por esta reunión maravillosa donde hemos entendido y comprendido una vez más tu palabra. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, por todo lo que se dijo acá, porque todas somos acá pecadoras, todas tenemos que comprender y entender sobre tu misericordia para poder aplicarla en la vida de nuestros hijos y sobre todo y primero y principal en nuestras vidas, que así va a ser la única forma que podamos ministrar a nuestros hijos en justicia y en verdad. Gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de ser mamás. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los niñitos y niñitas que son hijos de estas mujeres maravillosas, que han decidido ser madres, Señor, en un mundo que cada día está cada vez más en contra de tu palabra, más en contra de la vida y más en contra de este rol y esta profesión maravillosa que es la de ser mamá. Te doy gracias, te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicas, un gusto saludarles. Gracias por participar y nos vemos dentro de 2 sábados. Voy a estar enviando otro material, así como envié en el grupo, ese devocional de día por medio de 7 días, voy a estar enviando otro para que les pueda ir ayudando e ir aprendiendo un poco más
y ministrando también en sus corazones. ¿Está? Besitos, que Dios les bendiga. Gracias por todo. Chao, chao.